En junio del año 1810, Adoniram Judson conoció a la que sería su esposa, Anne Hasseltine. Ella tenía 21 años, él tenía 22. Al mes de conocerla, ya Hudson sabía que él quería que esa fuera su esposa. Así que no perdió tiempo. De paso, jóvenes, subrayo eso, no perdió tiempo. Y le envió una carta a Anne en la que le decía claramente cuáles eran sus intenciones. Él quedó sorprendido al ver la piedad de esta joven, su deseo por la obra misionera y claro, cómo no, era una muchacha hermosa. Ella, cuando recibe la carta de Hudson Taylor, le escribe para atrás diciendo: bueno, eso tienes tú que preguntárselo a mis padres. Bien por ella. Así que Hudson Taylor de inmediato le envía una carta al papá de Anne. Y yo quiero leerles un párrafo de esa carta. Escuchen esto, padres. Imagínate que esa tía quien te escribe una carta como esta pidiéndote la mano de tu hija. Ahora tengo que preguntarle si puede consentir, no olviden, 22 años de edad es el que escribe esta carta, 22 años de edad. Ahora tengo que preguntarle si puede consentir separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. Si puede consentir su partida y su sometimiento a las penurias y sufrimientos de una vida misionera, si puede consentir su exposición a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima sureño de la India, a toda clase de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás la muerte, aprobará todo eso para la causa de aquel que dejó su hogar celestial para morir por ella y por usted. ¿Lo aprobará por el bien de las almas inmortales? El padre de Anne, sorprendentemente, le respondió: ella puede decidir por sí misma. Y la joven aceptó. Y no porque tuviera una visión romántica de la vida misionera, no porque haya leído alguna de esas biografías que nos animan tomándonos un café en la comodidad de la sala de nuestra casa. No. Ella le escribió una carta a una amiga íntima, Lydia Kimball, y le decía en una de las partes de la carta: estoy dispuesta y espero, si la providencia no me lo impide, pasar mis días en este mundo en tierras paganas. Sí, Lidia, he decidido renunciar a todas mis comodidades y alegrías, sacrificar mi afecto por familiares y amigos e ir a donde Dios en su providencia considere oportuno colocarme. Y saben que ambos confirmaron en Birmania que no lo estaban diciendo de boca, porque sufrieron lo indecible en el campo misionero. Mis hermanos, si hay algo que nos enseña el libro de los Hechos y la historia de la iglesia, es que la expansión del evangelio en el mundo nunca ha sido fácil y nunca lo será. Pero a pesar de todas las dificultades, de toda la hostilidad que los cristianos han tenido que enfrentar a lo largo de los siglos, gloria al Señor, Cristo ha estado cumpliendo su promesa de edificar su iglesia a través de hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres como tú y como yo, que han decidido llevar el evangelio a pesar del costo. Y eso es lo que encontramos en Hechos capítulo 13, el capítulo que vamos a considerar en la mañana de hoy, entero. Y no se preocupen, terminaremos a tiempo.
Hechos 13 nos presenta una fotografía sumamente realista de lo que significa ir al campo misionero, y yo me atrevo a decir que Hechos capítulo 13 nos presenta una fotografía muy realista de lo que significa ser cristiano. Simplemente cristiano. David Platt escribió un libro llamado Cristianismo Radical. Bueno, yo quisiera proponer que realmente lo que Platt describe en ese libro no es cristianismo radical, es cristianismo. No hay dos tipos de cristianismo, uno radical y otro superficial. No. Hay un solo tipo de cristianismo, el de aquel que se entrega por entero a Jesucristo para hacer su voluntad, cualquiera que sea su voluntad. Es el único cristianismo que se describe en el Nuevo Testamento y es el tipo de cristianismo que nosotros veremos en Hechos capítulo 13. Podemos dividir este capítulo, este relato de Lucas en 4 escenas. La primera la encontramos en los versículos 1 al 3, el inicio de la misión. El inicio de la misión. Vean el versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. La semana pasada, cuando estudiamos Hechos capítulo 11 y 12, vimos que la iglesia de Antioquía estaba en una ciudad pagana, en una ciudad multicultural, y eso es precisamente lo que vemos reflejado en el liderazgo de la iglesia. Bernabé era un judío ex levita de la isla de Chipre. Simeón, a quien también le llamaban Níger, era africano. De hecho, la palabra Níger lo que significa es negro o oscuro. En el caso de Lucio, dice que era de Cirene, es decir, del norte de África. Manaén era alguien que se había criado nada más y nada menos que en la corte real, como hermano adoptivo de Herodes. Increíble cómo un hombre como Herodes puede tener como hermano adoptivo a un individuo que no solamente se convierte al Señor, sino que al mismo tiempo viene a ser uno de los líderes de la iglesia en Antioquía. Y el último de la lista es el más conocido, Saulo de Tarso, antiguo fariseo y perseguidor de la iglesia, educado en Jerusalén. Este grupo tan diverso no solamente reflejaba la diversidad de la membresía, sino que también evidenciaba que los extranjeros no eran marginados en esta iglesia. Obviamente porque habían llegado al liderazgo. Y lo que quiero decir, mis hermanos, es que estos creyentes habían entendido que la justificación por la fe sola nos une a todos en Cristo con un vínculo más fuerte que nuestro lugar de origen. Y de paso, estudiando este pasaje, me gozaba en lo que está sucediendo en IBCJ en el día de hoy, porque en la membresía de IBCJ obviamente los dominicanos predominamos, pero entre nosotros hay haitianos, colombianos, venezolanos, argentinos, y quiera el Señor, no sé si se me quedó alguien más por ahí, pero quiera el Señor que eso se siga multiplicando todavía más, porque eso fortalece la membresía de una iglesia. Y no solamente eso, mis hermanos, esta variedad es lo que capacitó a la iglesia de Antioquía para ser el primer centro misionero de toda la historia de la iglesia. Ellos entendían perfectamente bien cómo moverse en este complejo mundo multicultural y pagano en el que ellos se encontraban. Obviamente cualquier iglesia desearía tener un dream team de pastores como estos. Este era un equipo espectacular, pero no era la voluntad de Dios que todos ellos permanecieran juntitos allí en Antioquía. Versículo 2.
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No sabemos cómo fue que el Espíritu Santo reveló su voluntad, pero el mensaje fue muy claro. Ellos tenían que desprenderse de Bernabé y de Saulo y enviarlos al campo misionero. ¿Y qué hizo la iglesia? Enviarlos, versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Se dieron cuenta cómo Lucas enfatiza que esta era una iglesia que predicaba la palabra, esta era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba? Lo dice en el versículo 2, lo dice en el versículo 3. Ahora, ¿qué produce en una iglesia donde se está predicando la palabra, pero también están orando y están ayunando? ¿Qué produce eso en una iglesia local? Bueno, produce sintonía con Dios. Sintonía con Dios. Hermanos, nosotros llegamos al evangelio con muchas mentiras, con muchas ideas preconcebidas. Bueno, la palabra de Dios predicada fielmente va revelando esa oscuridad, va echando a un lado esas tinieblas y sustituyéndola por la verdad de Dios, y nos va mostrando cuál es la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, mientras oramos y ayunamos, Dios está obrando en nuestra voluntad para querer hacer la suya. Mis hermanos, nosotros no oramos para torcerle el brazo a Dios y para que Él haga nuestra voluntad. Nosotros oramos en parte para que nuestro corazón pueda estar en sintonía con el corazón de Dios. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. De paso, este relato nos enseña que aunque la misión es de Dios, Él opera a través de la iglesia. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién fue que envió a Pablo y a Bernabé al campo misionero? El Espíritu Santo. ¿O fue la iglesia de Antioquía? Hermanos, ¿quién envió a Pablo y a Bernabé al campo misionero? ¿Fue Dios o fue la iglesia de Antioquía? Bueno, evidentemente los dos. Es Dios el que envía a través de la iglesia, como vemos claramente en el versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y este rito de imponer las manos era una forma de decir: ustedes son los que van, pero nosotros vamos con ustedes. Vamos con ustedes en ayuno y oración. Vamos con ustedes con los recursos. Vamos con ustedes con palabras de aliento. O sea, Pablo y Bernabé no salieron por cuenta propia. Ellos fueron comisionados por una iglesia local. Y esto nos enseña que esta iglesia había entendido que la tarea de hacer discípulos de todas las naciones no era una responsabilidad de unos cuantos, sino de todo el cuerpo, cada uno según el llamado que Dios le dio. Mi hermano, tú sientes la responsabilidad de hacer discípulos de todas las naciones, porque es nuestra responsabilidad. La gran comisión no fue para un grupito, la gran comisión es para todos. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Cada uno según el llamado que Dios le dio. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Llevó a cabo un ministerio sumamente importante en la India por muchos años. Pero ¿cuántos de ustedes, y no les voy a pedir que levanten la mano, pero cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de Polly Carey, la hermana de Guillermo Carey? Estuvo postrada en cama, casi completamente paralizada por 52 años. Polly Carey estuvo en cama, casi completamente paralizada por casi 52 años. Y sin embargo, esta mujer jugó un papel crucial en la obra misionera a través de sus oraciones.
Carey, su hermano, la mantenía al tanto del avance de la obra a través de sus correspondencias, y ella oraba diariamente por cada una de estas cosas. Ella no pudo viajar, ella no pudo predicar, pero su ministerio de oración tuvo un impacto eterno que solamente Dios conoce. Mis hermanos, en la obra del Señor no todos harán lo mismo, pero todos fuimos llamados a lo mismo. Déjeme repetir eso otra vez. En la obra del Señor no todos vamos a hacer lo mismo, pero todos fuimos llamados a lo mismo, a ser discípulos de todas las naciones, cada cual según los dones, las circunstancias que el Señor le ha dado. Ahora, mis hermanos, piensen en esto por un momento. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Imagínense el impacto en la iglesia de Antioquía. Bernabé y Saulo eran líderes clave en esta iglesia, y sin embargo la iglesia los entregó con gozo. Imagínate que tú estás en la iglesia de Antioquía y que Pablo, nada más que Pablo, es uno de tus pastores. Honestamente, ¿cuál sería tu reacción si de repente los pastores avisan: bueno, hermanos, a nosotros vamos a enviar a Pablo a la obra misionera? Tú no tienes la menor idea de si lo van a volver a ver nunca más. ¿Cuál sería tu reacción? O imagina por un momento que tú eres Pablo o Bernabé. Estás en una comunidad que te ama, estás en una iglesia creciente, en una iglesia que está obviamente viva, y de repente Dios te llama a salir de aquí, a salir de esta iglesia, a dejar todo eso atrás para llevar el evangelio y establecer iglesias en otros lugares, sabiendo de antemano que te espera oposición, que te espera persecución y que probablemente te espera la muerte. La pregunta es: ¿tú irías? ¿Tú irías? Jóvenes, ¿alguna vez tú le has preguntado al Señor si Él quiere usar tu vida en la obra misionera? Estoy en silencio no porque no sé qué decir, es porque quiero que lo pienses. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que irse a la obra misionera, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser pastor. En la iglesia del Señor debe haber ingenieros, abogados, médicos, qué sé yo, arquitectos. Yo no estoy diciendo eso. La pregunta es: ¿tú te has preguntado alguna vez si Dios te quiere a ti en la obra misionera, o si Dios te está llamando a dejar tu carrera, a dejar tu profesión y prepararte para ser pastor en tu propio país? Y obviamente nosotros vemos claramente en Hechos 13 que ese no es un llamado solitario, no es un llamado unipersonal. Aquí entra en juego la iglesia, aquí entra en juego el consejo de tus pastores, la evaluación de tus pastores. Todo eso lo sabemos, pero la pregunta es: joven, yo te pregunto una vez más, y no solamente a los jóvenes, le pregunto aquí a hombres que todavía tienen su fuerza vital. ¿Alguna vez tú te has preguntado seriamente delante del Señor: úsame, oh Señor, como quieras tú? No queremos simplemente cantar eso en un himno, queremos pensarlo y traerlo en oración delante del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Te entrego un papel en blanco, Señor, firmado por mí. Escribe tú en ese papel lo que tú quieras de mí, y de antemano ya yo me comprometo a hacerlo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué pasaría si el Señor llamara a uno de tus hijos a la obra misionera o al ministerio pastoral? ¿Lo apoyarías? ¿O qué pasaría si una de tus hijas te dice: papi, yo me quiero casar con un misionero que tiene un llamado muy fuerte y muy claro, confirmado por la iglesia, para irse al Congo?
Hermanos, de verdad, yo no quiero que Hechos 13 se convierta en una clase de historia, porque este pasaje no fue incluido en el libro de los Hechos como una mera clase de historia. Es la palabra de Dios. ¿Qué tú harías? Tenemos a nuestros hermanos Jeremías y Manélida en la obra misionera. Ellos necesitan nuestras oraciones. Ellos necesitan nuestros recursos. Ellos necesitan nuestras palabras de aliento. Porque ellos no se fueron solos. Ellos fueron enviados por esta iglesia local. Es la obra misionera de IBCJ. Y si tú eres parte de IBCJ, es nuestra obra misionera. Pero la historia continúa. Y yo me propongo predicar del capítulo 13 completo. Así que vayamos a la segunda escena del pasaje. La confrontación espiritual de la misión. Ya vimos el inicio de la misión. Veamos ahora en segundo lugar la confrontación espiritual de la misión. Versículo 4 al 7. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Interesante. Versículo 3. Antioquía los envió. Versículo 4, el Espíritu Santo los envió. Descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Habían muchos judíos allí. Y tenían también a Juan Marcos de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús. Irónico. Barjesús significa hijo de salvación, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra del Señor. Tan pronto fueron enviados por la iglesia, Bernabé y Saulo se embarcan hacia la isla de Chipre. No olviden, mis hermanos, que Bernabé era de Chipre y por lo tanto tenía que conocer mucha gente allí, aparte de que Chipre es la tercera isla más grande de todo el Mediterráneo. Así que era un lugar estratégico, era un lugar importante. En Chipre comienzan a predicar la palabra en diferentes sinagogas hasta llegar a la ciudad de Pafos. Pafos era el centro político de la región. En Pafos se encuentran con dos personajes. Por un lado, Sergio Paulo era procónsul romano de Chipre, y es interesante que Lucas lo describe como un hombre inteligente. ¿Y por qué Lucas subraya ese dato acerca de Sergio Paulo? Bueno, probablemente para decirnos, no era un hombre crédulo, no era un hombre manipulable, era un hombre culto y era un hombre de influencia. Y por el otro lado está Barjesús, también llamado Elimás, un falso profeta judío que se hacía pasar por mago. Ahora, niños, escuchen esto con cuidado aquí. La palabra mago no significa que Elimás daba shows de magia donde sacaba conejos de un sombrero de copa. No, la idea es que él practicaba el ocultismo. O sea, él trataba de ponerse en contacto con los poderes oscuros de las tinieblas, lo cual es bastante raro, por cierto, porque en Deuteronomio se prohibía tajantemente a los judíos que consultaran con los muertos, que fueran mediums y todo eso. Así que era raro que un judío fuera al mismo tiempo ocultista. Y es obvio que Elimás tenía cierta influencia en el procónsul. Así que tan pronto Sergio Paulo expresa su deseo de escuchar la palabra, Elimás comienza a ponerle resistencia. Versículo 8. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. O sea, viendo que su negocio peligraba, Elimás está dispuesto a hacer lo que sea con tal de impedir que la verdad de Dios llegue al procónsul. Hermanos, esta escena nos recuerda que cuando predicamos el evangelio nos estamos metiendo en un conflicto espiritual. Predicar el evangelio es una guerra
Es una guerra en el campo misionero, es una guerra donde quiera que nosotros vayamos con la palabra de Dios. Estamos atacando la fortaleza del mismo diablo con la palabra de Dios. Así que obviamente este no era el momento para ser políticamente correctos y evitar el conflicto. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, ojo, es la primera vez en todo el libro de los Hechos donde a Saulo se le llama Pablo, y a partir de ahora ese será el nombre con el que Pablo será conocido, por el hecho de que Pablo era el nombre que sus padres le habían puesto para poder moverse en el mundo grecorromano. Y como las misiones ahora van a los gentiles, ahora ya Saulo va a ser recordado como Pablo, el apóstol a los gentiles. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Wow. Sergio Paulo era un hombre inteligente, ya lo vimos. Pero tal parece que hasta la llegada de los misioneros había sido atraído hacia el ocultismo. Y eso es algo que nosotros vemos en el día de hoy. Personas cultas, inteligentes, estudiadas, que sin embargo creen cada tontería. Por supuesto, el ocultismo hoy tiene varios disfraces: nueva era, feng shui, coaching místico para enseñarte a conectarte con el universo. Pero es ocultismo con otro disfraz. Pablo sabía que lo que estaba en juego aquí era la salvación eterna de Sergio Paulo y tal vez la del mismo Elimás, y es por eso que reacciona con tanta firmeza. Hermanos, cuando leemos este texto, no pensemos que Pablo cogió un pique con Elimás, porque esa no es la idea. De hecho, noten lo que dice Lucas: Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, así como Elimás estaba lleno de todo engaño y de todo fraude. Era un hijo del diablo tratando de torcer los caminos rectos del Señor. Así que el mismo Espíritu Santo que movió a Pablo y a Bernabé a ir a la obra misionera es el Espíritu Santo el que le está dando a Pablo esta firmeza para defender el Evangelio. Y de inmediato el juicio de Dios cae contra Elimás. Versículo 11. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Este hombre que se oponía a la luz del Evangelio ahora es físicamente incapacitado para ver. Mi amigo, déjame decirte algo: tarde o temprano, todos los que se le oponen a Dios terminarán envueltos en tinieblas. La Biblia le llama al infierno las tinieblas de afuera. No hay forma de ganar la batalla cuando el contendiente es Dios. Pelear contra Dios es embarcarse en una guerra que está perdida de antemano. Elimás quedó ciego, Sergio Paulo se convierte al Señor. Versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, subrayo esto, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, lo que maravilló a Sergio Paulo no fue tanto la ceguera de Elimás, fue la doctrina del Señor. ¿Se dieron cuenta? Maravillado por la doctrina del Señor. En otras palabras, no fue el poder milagroso lo que lo llevó a la fe, sino el poder de la palabra de Dios. El milagro obviamente llamó su atención, pero fue la verdad del Evangelio lo que transformó su corazón. Mis hermanos, la fe genuina no nace del asombro ante el poder de los milagros. La fe genuina nace cuando alguien tiene un encuentro con la verdad. Y eso fue lo que pasó con Sergio Paulo.
Así que no dejes de predicar el evangelio aunque encuentres resistencia en el camino. Y óyeme, encontrarás resistencia en el camino. Esta es una guerra espiritual. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? El evangelio hoy sigue siendo poder de Dios para salvación. Eso no ha cambiado. Lo que nos lleva a la tercera escena de nuestro relato. Ya hemos visto el inicio de la misión, ya vimos el conflicto espiritual de la misión. Veamos ahora la proclamación central de la misión. Hechos 13:13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos, y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mis hermanos, nosotros no sabemos por qué Juan Marcos se apartó de ellos. Han habido muchísimas especulaciones. Yo no tengo mucho tiempo en esta mañana para entrar en todo esto. Solo quiero señalar dos cosas. Una, que esta deserción de Juan Marcos iba a causar un conflicto más adelante en la relación entre Pablo y Bernabé. Pero en segundo lugar, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque este Juan Marcos, que desertó la obra misionera, que causó ese problema entre Pablo y Bernabé, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Y es el mismo del que Pablo dirá más adelante: Marcos me es útil para el ministerio. Así que, mis hermanos, a veces nos estrellamos contra una pared, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahora sigamos adelante. Versículo 14. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Por favor, deténganse ahí un momentito. En el mundo greco-romano había 16 Antioquías, 16 ciudades. Por eso es que hay que distinguir Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, porque si no nos perdemos. Ahora, lo que me llama la atención es la forma tan breve, tan casual, como Lucas dice: salieron de Perge y llegaron a Antioquía. Ok, déjeme meter en el texto algunos detalles. Perge estaba a 160 kilómetros de Antioquía. O sea, es como que Pablo y Bernabé salieron a pie de la capital y llegaron a Puerto Plata. ¿Ya tienen una idea? Por caminos muy difíciles, llenos de ladrones, y para colmo cuesta arriba, porque Antioquía de Pisidia se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y Lucas dice tan simplemente: ellos salieron de Perge y llegaron a Antioquía. Estos hombres estaban dispuestos a lo que sea con tal de predicar la palabra del Señor. Mis hermanos, si el evangelio es lo que tú y yo decimos que es, el mensaje de salvación que puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno, entonces vale la pena predicarlo. No importa lo que cueste, vale la pena predicarlo. Versículo 14b. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Eso era muy típico en la sinagoga en ese tiempo. Pablo se levantó y, haciendo seña con las manos, dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El sermón que Pablo predica a continuación ocupa gran parte del capítulo 13. Ya ustedes escucharon la lectura de la palabra al inicio del servicio. Y es muy similar al de Esteban en Hechos capítulo 7, solo que Pablo está enfatizando cosas diferentes. Obviamente no podemos ver este sermón con todos los detalles, pero sí debemos destacar dos cosas de este sermón. Dos cosas solamente. En primer lugar, la centralidad de Dios en todo el sermón.
Si leen el mensaje, léanlo en sus casas tranquilamente, se van a dar cuenta que Pablo menciona 16 veces a Dios en este sermón. 16 veces. Él es el sujeto de casi todos los verbos que aparecen en este sermón, explícita o implícitamente. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que Pablo está insistiendo en el hecho de que Dios es el actor central de la historia de la redención. Dios es el protagonista. Lo segundo es la forma como Pablo conecta la historia de Israel con la persona y la obra de Jesús. Mira, mi hermano, si tú quieres entender cada vez mejor el Antiguo Testamento, estudia cuidadosamente los sermones del libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento nos apunta hacia Cristo. Pablo nos va llevando a través de las promesas, de los pactos, del éxodo, del reino de David, para mostrar que toda la escritura converge en la persona de Jesús. Eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos de Maús, ¿recuerdan? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les mostraba lo que la Biblia decía de él en todas partes. Cristo es el centro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él es el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Vean el versículo 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Dios es soberano. Ellos, sin saberlo, odiando y rechazando al Mesías, cumplieron las escrituras. Pero no se queda allí. Pablo dice, pero Dios los resucitó de los muertos, confirmando así su identidad como el Mesías prometido. Versículo 30. Y por muchos días, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En 1 Corintios 15, Pablo dice que Cristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mis hermanos, Cristo resucitó, no hay duda de eso. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Y a partir de ahora Pablo va a estar citando varios textos del Antiguo Testamento: el Salmo 2, Isaías 55:3, el Salmo 16, versículo 10 y 11, para llegar al clímax de su sermón, versículo 38. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os anunciamos el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Ese es el corazón del evangelio. Tú y yo necesitamos una justicia que no se alcanza por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios en Cristo. Una justicia que no es obrada por nuestra obediencia a los mandamientos. La ley nos convence de pecado, pero la ley no salva a nadie. La salvación se recibe como un regalo de gracia de parte de Dios, por medio de la fe. Pero Pablo no termina allí. Si bien es cierto que el evangelio es una buena noticia, rechazarlo es la peor desgracia que puede tener un hombre. Dice versículo 40: tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Y ahora va a citar Habacuc 1:5: mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. En otras palabras, Pablo está diciendo: no piense que ustedes pueden rechazar el evangelio sin consecuencias. Mi amigo, no pienses que tú puedes rechazar el evangelio sin consecuencia. Lo mismo que ocurrió en los días de Habacuc
va a suceder con ustedes, le dice Pablo. Dios ha hablado en Cristo, ofreciéndonos en Él la justicia que necesitamos para poder comparecer ante su tribunal. Ignorar lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo no es neutralidad, es rebelión. Quizás alguno aquí dice: no, pero yo nunca he hablado mal del Evangelio, simplemente que no me importa. Yo soy neutral, yo creo en todas las religiones, que todas están bien, cada cual que crea lo que quiera. No, ignorar el Evangelio no es neutralidad, es rebeldía contra Dios. Y de paso, este pasaje nos muestra que no basta con ser personas religiosas, ni con conocer las historias bíblicas. Jóvenes, muchos de ustedes se han criado en la iglesia, han escuchado las historias bíblicas en la escuela dominical. Eso no basta. Estos judíos eran religiosos, estos judíos conocían las escrituras del Antiguo Testamento mejor que muchos cristianos evangélicos en el día de hoy. La pregunta es si hemos abrazado personalmente a Cristo como nuestra única esperanza por medio de la fe. Esa es la pregunta. Mira, joven, niños que están aquí, ¿es posible estar expuestos a las escrituras semana tras semana y sin embargo rechazar su mensaje central? Que Cristo ha venido, Cristo murió, Cristo resucitó, está sentado a la diestra de Dios y ahora llama a todos sin distinción a arrepentirse y creer. ¿Cómo reaccionaron ellos a la predicación de Pablo? Bueno, algunos se convirtieron al Señor. Versículo 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Pero otros se llenaron de envidia y reaccionaron con más hostilidad. Y eso nos lleva a la última escena, muy brevemente, que encontramos en este relato: la creciente resistencia a la misión. La creciente resistencia a la misión. Versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Oyeron eso? Contradecir el Evangelio es una blasfemia, es blasfemar contra Dios. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros los judíos, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La historia de las misiones acaba de dar un giro determinante en ese versículo. Aunque Pablo y Bernabé habían comenzado predicando el Evangelio en las sinagogas, cuando los líderes judíos rechazan el Evangelio, ellos se vuelven hacia los gentiles. Y a partir de ahora, el movimiento misionero iba a ser universal. Versículo 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo está diciendo: el hecho de que la misión ahora sea universal no es un accidente, no fue provocado simplemente por el rechazo de los judíos. Es que Dios desde el principio le había prometido a Abraham que la promesa dada a Abraham y a su descendencia era para todos aquellos que creían en el descendiente de Abraham llamado Jesús. No importa de qué nación venga, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Así que a partir de este momento tan crucial, la misión ya no se va a concentrar en el pueblo judío.
como punto de partida, sino en todos los pueblos de la tierra. ¿Y saben qué? En ese versículo está la razón de por qué hace más de un siglo el evangelio llegó a la República Dominicana. En ese versículo. La iglesia del primer siglo entendió a partir de ese momento que el evangelio era universal. Si no, tú y yo no estaríamos aquí. Ese plan que Dios tiene con todas las familias de la tierra no puede fracasar. ¿Sabes por qué? Porque no depende de los hombres, depende de Dios. Versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados o destinados a la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué declaración teológica más profunda! Lucas está enfatizando la soberanía de Dios en la salvación en términos muy claros. La salvación es del Señor. Ahora, mis hermanos, Lucas no introduce esto aquí para discutir, como ocurre lamentablemente en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas, si la salvación está en las manos del hombre o si la salvación está en las manos de Dios. Ese conflicto no existía en la iglesia primitiva. O sea, Lucas no nos está dando aquí un versículo para apoyar las doctrinas de la gracia. Eso estaba claro en la mente de las iglesias del primer siglo. Ese no es el punto aquí. Esta declaración no se encuentra en este lugar para generar controversias, sino para mostrar que a pesar del rechazo humano, la gracia de Dios sigue triunfando. Mira, mi hermano, predica la palabra. Cuando tú salgas allá afuera, asume que toda la gente con la que tú te encuentras fue predestinada para salvación, fue elegida para salvación. Nosotros no sabemos quién está elegido y quién no. Lo que sí sabemos es que los elegidos se van a salvar por medio de la predicación del evangelio, porque el Dios que eligió a los hombres y mujeres para salvarse, escogió el medio para salvarlos. Y ese medio es la predicación del evangelio. 2 Timoteo 2:10. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan también la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que predica con confianza. Algunos te van a rechazar, algunos te van a odiar, pero los elegidos del Señor se van a salvar. Mis hermanos, la misión avanza porque Dios sigue llamando eficazmente a los suyos. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas. Óigame, mujeres piadosas, piadosas según el patrón judío, y distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. ¿Qué hicieron ellos? Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. ¿Qué significa esto de sacudir el polvo de los pies? Bueno, algunos judíos, cuando venían del extranjero y penetraban en Israel en suelo sagrado, se limpiaban el polvo de los pies para no contaminar la tierra de Israel. Así que esta acción de Pablo y Bernabé también es profundamente teológica. Porque lo que Pablo y Bernabé les está diciendo a estos judíos es: ustedes son más paganos que los paganos que los rodean.
Y como ustedes han decidido rechazar el evangelio, Dios ha decidido que ustedes ya no son más el pueblo verdadero de Dios. Esto es serio. Y todavía hay algunos cristianos evangélicos que van a Israel creyendo que están pisando tierra santa y que sus oraciones llegan ahí más rápido al cielo. La narración de Lucas termina con una declaración sorprendente, versículo 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por favor, no olviden el contexto. Estos creyentes acaban de experimentar una oposición intensa. Pablo y Bernabé fueron expulsados. ¿Usted se imagina lo que es eso? Expulsados como una plaga. Pero Lucas nos está mostrando aquí que la oposición, oye bien mi hermano, mi hermana, la oposición no apaga el gozo del creyente, lo intensifica. Porque la fuente de ese gozo no es el aplauso de los hombres. De hecho, ni siquiera el éxito ministerial. La fuente de ese gozo es el Espíritu Santo. El Espíritu no solo nos consuela en la aflicción, el Espíritu nos revela a Cristo como nuestro más grande tesoro, como nuestro bien supremo, aún en medio del dolor. Ese es el secreto del gozo cristiano. Cuando Cristo es nuestro supremo gozo, no hay circunstancia que pueda robarnos el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros al mostrarnos a Jesús en el Evangelio. No hay forma de apagar ese gozo. Y esa es la clase de cristianismo que respalda el Evangelio que nosotros predicamos. Cuando la gente nos ve sufrir por Cristo y a nosotros todavía aferrados a Cristo, le estamos diciendo al mundo: ¿sabes por qué yo estoy dispuesto a sufrir por causa de su nombre? Porque Él vale más que todo lo que yo pueda perder. Pablo y Bernabé no eran supercreyentes. Eran cristianos comunes. Sí, créeme, eran cristianos comunes. Enviados por el Espíritu y sostenidos por la gracia. Ese es el título de mi sermón. Enviados por el Espíritu, sostenidos por la gracia. Y lo mismo puede decirse de la iglesia en Antioquía que los envió. La generosidad de esta iglesia, su obediencia, era fruto de un corazón cautivado por el Evangelio. Salieron de su zona de confort y se desprendieron de sus mejores líderes, porque valoraban a Cristo y la salvación de los perdidos por encima de su conveniencia personal. Oh, hermanos, cuidado, porque sin darnos cuenta siquiera, la comodidad de vida en la que vivimos, esa es una vida muy cómoda. Algunos dirán: pastor, usted no conoce cómo es mi vida. No, yo me refiero al mundo en el que nos ha tocado vivir. Yo me acuerdo cuando antes uno tomaba una fotografía, había que tener cuidado para sacar el rollo y que no se velara, llevarlo a un sitio que velaran el rollo para entonces tú ver la foto. Ahora tú lo tomas con un celular que cabe en el bolsillo y en un segundo se lo puedes enviar a todos tus amigos y postearlo en Instagram. Vivimos en una vida cómoda relativamente. Cuidado, porque sin darnos cuenta siquiera podemos estar desarrollando una resistencia sutil a cualquier cosa que implique renuncia,
riesgo o incomodidad. Si decimos estar dispuestos a servir al Señor, llévanos, oh Señor, a donde quieras tú, siempre que no interrumpa nuestra rutina o nos cause inconveniencias. Recuerdo, me vino a la mente la carta que un novio le escribió a su novia hace muchos años y le decía: mi amor, esta noche voy a verte. No importa lo que pase, tú eres lo más importante de mi vida, la niña de mis ojos, el tesoro de mi corazón. Así que espérame si no llueve. Créanme que mi intención no fue hacer un chiste, fue hacer un punto. Sí, Señor, llévame, pero que no se te ocurra llevarme ni aquí, ni allí, ni allí, ni para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Creyente en Cristo, ¿qué lugar tiene el Evangelio, el avance del Evangelio en tus prioridades? ¿Dónde entra la misión en tu agenda, en tus planes, en tus oraciones, en tus recursos? ¿Hay algo que tú estás reteniendo que Dios quiere que tú pongas en sus manos para la expansión del reino? Por favor, piénsalo. ¿Cuáles son esas zonas de comodidad que te están impidiendo responder con libertad al llamado del Señor? Yo les decía hace un rato, este relato en Hechos 13 no es una mera clase de historia. El Espíritu Santo sigue enviando, la gracia de Dios sigue sosteniendo lo mismo que hace 2000 años. Jóvenes, yo les reto en esta mañana. Yo les reto en esta mañana a preguntarle seriamente al Señor si Él quiere que tú hagas algo más con tu vida que lo que tú has planificado de antemano. Oh, mis hermanos, que el Señor nos despierte de toda comodidad paralizante. Que el Señor nos despierte. Que ponga en nosotros una pasión tan grande por Cristo, por su gloria, que podamos decir con sinceridad de corazón: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay gozo más grande ni propósito más trascendente que vivir para Cristo y para hacer avanzar el evangelio de su gloria desde donde estamos y hasta lo último de la tierra. Termino con esta estrofa de un himno que cantábamos al inicio de nuestra iglesia. Solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Dale a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida.